En la ceremonia de graduación de James Harris, su propio padre, Michael, veterano de la Infantería de Marina, fue injustamente expulsado por dos guardias que ignoraron su servicio y dedicación. Estos hombres, rígidos y autoritarios, actuaron con frialdad, humillando a un héroe frente a todos los presentes. Pero entonces 6 Navy SEALs se levantaron y rodearon a Michael, cambiando por completo el rumbo de los acontecimientos. Y solo escuchen cómo la valentía y la solidaridad lograron que la justicia prevaleciera, dejando una historia cargada de tensión y un desenlace inspirador. El gimnasio de la secundaria en Virginia estaba iluminado con luces suaves que reflejaban en los globos dorados y azules, colores de la escuela. El aire estaba cargado de expectativa. Se escuchaba el crujido de los asientos, los suspiros nerviosos de los padres, el murmullo apagado de las familias que esperaban ver a sus hijos cruzar el escenario. Era un día solemne, el tipo de día que las familias recuerdan durante años. Entre la multitud se encontraba Michael Harris. Alto, con el porte recto de quien alguna vez vistió uniforme, vestía un traje impecable. Su piel oscura contrastaba con la camisa blanca, y en su mirada brillaba una mezcla de orgullo y emoción contenida. Él no estaba allí solo como espectador, estaba allí como padre. Después de años de sacrificios, su hijo James estaba a punto de recibir el diploma. Michael sentía que cada minuto de esfuerzo, cada ausencia, cada noche en servicio, había valido la pena para presenciar ese instante. El murmullo del público se apagó cuando el presentador anunció la siguiente parte de la ceremonia. Justo entonces, una voz cortante irrumpió en la calma. «Señor, debe abandonar el lugar». Las palabras sonaron extrañas, fuera de lugar, como si hubieran sido pronunciadas en otro idioma. Michael giró lentamente la cabeza y vio a dos guardias de seguridad acercarse. Su expresión no mostraba cordialidad ni duda. Era una orden. Michael parpadeó, confundido. Creyó que se trataba de un error, que quizá alguien lo había confundido con otra persona. Antes de que pudiera responder, uno de los guardias repitió, con un tono aún más seco: «Usted no tiene derecho a estar aquí». El segundo guardia extendió la mano y lo sujetó del brazo con brusquedad, como si quisiera arrastrarlo fuera del gimnasio. El contacto fue tan inesperado que varias personas en las primeras filas se sobresaltaron. Un suspiro recorrió el salón y enseguida se hizo un silencio espeso, incómodo, como si todos hubieran olvidado respirar. Michael se puso de pie despacio. Su reacción fue controlada. Años de disciplina le habían enseñado a no perder la calma en público. No quería crear un escándalo en el día de su hijo, pero en su interior una punzada le atravesaba el pecho. Comprendió lo que estaba ocurriendo antes incluso de que alguien lo dijera. Algunos padres comenzaron a murmurar, intercambiando miradas de sorpresa y desconcierto. Otros desviaron la vista, incapaces de enfrentar la incomodidad de lo que presenciaban. James,
Sentado con los demás graduados, se tensó en su asiento, incapaz de comprender por qué su padre estaba siendo señalado delante de todos. Michael levantó la mirada. En sus ojos no había miedo, sino una verdad amarga que ardía con intensidad. Sabía la razón. No había cometido falta alguna, no había interrumpido la ceremonia. La única diferencia visible entre él y muchos de los que estaban allí era algo que no debía ser motivo de cuestionamiento. En ese instante, el gimnasio entero se convirtió en un escenario cargado de tensión. El silencio no era solo silencio, era juicio, era incredulidad. Cada persona presente entendía, aunque nadie lo dijera en voz alta, que aquello no tenía justificación. El espectador, al presenciar la escena, no puede evitar sentir ira. ¿Cómo es posible que, en el día más importante para su hijo, un padre sea humillado delante de todos? ¿Cómo se permite que la celebración de un logro familiar se convierta en un acto de desprecio y exclusión? Michael respiró hondo. No se resistió, no levantó la voz, pero la forma en que apretaba la mandíbula y la rigidez de sus hombros mostraban la tormenta interna. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Un hombre que había entregado años de su vida al servicio, tratado como si no perteneciera a aquel lugar. La ceremonia continuaba, pero nada era igual. El ambiente festivo se había transformado en una sala cargada de tensión, con un foco invisible sobre Michael y los guardias que lo sujetaban. Era el inicio de un conflicto que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Michael se mantuvo firme, pero por dentro su corazón latía con fuerza. Había practicado estas palabras una y otra vez, anticipando posibles contratiempos, pero nunca imaginó que tendría que pronunciarlas así, frente a todos, con la amenaza de expulsión colgando sobre él. Su voz fue baja, pero cargada de dignidad. Estoy aquí por mi hijo. Él es uno de los graduados. Serví a este país durante 20 años. ¿Por qué tendría que irme? Sus palabras flotaron en el aire, intentando encontrar eco en la razón de los guardias, pero fueron ignoradas. No había diálogo, no había consideración. Solo el frío cumplimiento de una orden que no tenía sentido alguno. Uno de los guardias apretó su hombro con firmeza, demasiado firme para ser un simple gesto de control. Desde el escenario, James observaba la escena. Su corazón se detuvo un instante, y luego se aceleró con un miedo que no sabía cómo contener. Veía a su padre, el hombre que siempre había sido su héroe, reducido a un objeto de confrontación delante de decenas de personas. Los ojos de James se llenaron de lágrimas, y sin pensarlo, dio un paso adelante, como si quisiera acercarse, proteger, sostener. Su pecho se agitaba mientras la injusticia lo golpeaba con fuerza. El aire en el gimnasio se volvió denso. Cada persona presente podía sentir la tensión, la incomodidad de ser testigo de algo que nadie quería ver, pero que no podía ignorar. Murmullos apagados recorrieron las filas, y algunos padres se llevaron la mano a la boca, intentando contener su indignación.
Otros desviaron la mirada, incapaces de enfrentar lo evidente. Un acto injusto que no podía justificarse. Michael respiró hondo, intentando mantener la calma. Cada fibra de su cuerpo gritaba frustración, pero su mente estaba concentrada en su hijo. Pensó en todas las veces que lo había alentado, en cada sacrificio hecho durante años de servicio. Toda su vida había sido un ejemplo de disciplina, honor y dedicación, y en ese instante todo parecía desvanecerse ante la indiferencia de quienes lo rodeaban. El dolor no era solo suyo. Se extendía hacia James, hacia la familia, hacia todos los que comprendían la injusticia. Era un dolor silencioso, profundo, que no podía ser ignorado ni disimulado. La humillación pública de un padre, en el día más importante de su hijo, creaba un vacío que se sentía en cada respiración del gimnasio. Michael se aguantó la inclinación de la cabeza y los gestos de indignación. No quería que su hijo viera ira descontrolada, no en el día en que debía ser un momento de celebración. Pero el espectador podía leer entre líneas. Cada movimiento, cada respiración contenida, cada mirada fija hacia los guardias transmitía una mezcla de dolor, frustración y desolación. James, mientras tanto, sentía cómo su logro se veía ensombrecido por la injusticia. Sus manos temblaban levemente, y cada aplauso de otros graduados parecía lejano, irrelevante frente a la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Su padre no estaba solo enfrentando la injusticia, la sensación de impotencia también lo alcanzaba a él, y con ello, el espectador compartía la angustia de un hijo que veía a su héroe humillado. El dolor se intensificaba con cada segundo que pasaba, transformando un momento de orgullo en un instante cargado de tensión y tristeza. Cada respiración contenía el peso de la injusticia. Cada mirada de Michael era un testimonio silencioso de lo que significaba ser tratado injustamente. La escena se prolongaba, y aunque nadie decía una palabra, todos en el gimnasio sentían el mismo nudo en el estómago, la misma punzada de indignación y tristeza. La ceremonia continuaba, pero el dolor ya había marcado la memoria de todos los presentes. Un recordatorio de que la injusticia puede aparecer en los momentos más sagrados de la vida. El silencio en el gimnasio era pesado, casi insoportable. Cada persona presente contenía la respiración, observando cómo Michael permanecía firme, solo frente a los guardias. Sus hombros tensos y la mirada fija transmitían orgullo, pero también una vulnerabilidad que pocos podían ignorar. Justo cuando parecía que la tensión alcanzaría su punto máximo, algo inesperado comenzó a cambiar la atmósfera. Desde la primera fila, 6 hombres se levantaron al unísono. Sus movimientos eran medidos, controlados, pero a la vez llenos de autoridad. Altos, fornidos, con una presencia que imponía respeto, avanzaron con paso firme hacia los guardias. No era una marcha de amenaza, sino un desplazamiento decidido, consciente. Cada paso resonaba ligeramente sobre el suelo de madera del gimnasio,
un recordatorio silencioso de que estos hombres no eran cualquier persona. Un murmullo recorrió la sala, suave al principio y luego más claro. Son SEALs. Los Navy SEALs. Las palabras se dispersaron rápidamente entre los padres, estudiantes y maestros. La incredulidad se mezcló con admiración y un primer destello de alivio. Los ojos de Michael se abrieron ligeramente. En su interior, algo se removió. No estaba solo. No tendría que enfrentar la injusticia sin respaldo. Los 6 SEALs rodearon a Michael con precisión, formando un escudo humano que parecía invulnerable. La posición era impecable. Cada uno atento a cualquier movimiento de los guardias, cada uno emanando una calma firme, una seguridad silenciosa pero poderosa. La presencia de estas figuras, forjadas por años de disciplina y servicio, transformó la energía en la sala. Lo que antes era tensión y miedo, ahora comenzaba a convertirse en esperanza. El mayor de ellos, un hombre de porte sólido y mirada firme llamado Tom Sanders, dio un paso adelante. Su voz cortó el aire con autoridad, pero sin hostilidad. Este hombre es nuestro hermano. Si quieren sacarlo de aquí, tendrán que pasar por nosotros. La sala se llenó de un silencio aún más profundo, pero esta vez no era pesado ni opresivo. Era expectante, cargado de respeto. Cada palabra resonaba con fuerza, no solo para los guardias, sino también para todos los presentes. Michael sintió un alivio silencioso recorrer su cuerpo. Las manos que antes estaban tensas comenzaron a relajarse. La rigidez de sus hombros cedió un poco. Por primera vez en minutos, pudo respirar sin que cada inhalación estuviera teñida de ansiedad. Los padres intercambiaban miradas, algunos apenas podían creer lo que veían. Las familias de otros graduados sintieron el cambio de energía. La injusticia que había sembrado miedo y dolor comenzaba a ser confrontada con determinación y solidaridad. Incluso los estudiantes, que observaban desde las filas del escenario, percibieron que algo fundamental había cambiado. La situación ya no estaba fuera de control. Alguien estaba protegiendo lo que era justo. James, desde el escenario, sintió un calor en el pecho. Su mirada seguía fija en su padre, pero ahora había algo diferente en sus ojos. Alivio mezclado con orgullo. Los héroes que se habían levantado ante la injusticia no solo defendían a Michael, también defendían la dignidad, la ética y el valor de cada acto de servicio. El espectador, al ver esta escena, experimenta esperanza por primera vez. La sensación de impotencia que dominaba la sala se suaviza, reemplazada por la certeza de que la solidaridad y el honor pueden prevalecer frente a la arbitrariedad. Michael ya no está solo. Su dignidad tiene defensores, y la injusticia enfrenta una barrera impenetrable. La firmeza de quienes conocen el verdadero significado de la lealtad y el servicio. El gimnasio,
Antes cargado de tensión y dolor, ahora respira un aire diferente. Expectación, alivio y una silenciosa admiración por los hombres que se pusieron de pie cuando era necesario. La esperanza ha llegado, y con ella, la certeza de que la historia aún puede tener un desenlace justo. Los guardias se quedaron inmóviles. Sus órdenes ya no tenían poder frente a la presencia de los 6 SEALs, cuyo porte firme y mirada decidida no dejaban lugar a dudas. Por un instante, el gimnasio se sumió en un silencio absoluto, tan pesado que parecía que cada persona contenía la respiración, esperando lo que ocurriría a continuación. Luego, como un estallido contenido, el público reaccionó. Aplausos, primero tímidos, luego ensordecedores, llenaron la sala. Padres, estudiantes, maestros, todos expresaban admiración, respeto y alivio al ver que la dignidad había prevalecido. Cada aplauso era un reconocimiento no solo al hijo que se graduaba, sino al padre que había sido injustamente cuestionado. Michael permanecía en pie, rodeado por los hombres que lo defendieron, respirando profundamente mientras sentía que el peso de la injusticia comenzaba a desaparecer. El director de la escuela, visiblemente pálido y nervioso, se apresuró hacia el escenario. Sus pasos resonaban contra el suelo, un intento de restaurar el orden y contener la situación. Ha habido un malentendido. Señor, por favor, quédese. Pero ya era demasiado tarde. Todos habían visto la escena completa. La arbitrariedad de las acciones de los guardias y la respuesta firme y justa de quienes se levantaron para proteger lo correcto. El momento había trascendido la simple ceremonia de graduación. Se había convertido en un acto simbólico de justicia, solidaridad y honor. James, todavía con los ojos brillantes por la emoción, recibió su diploma, pero la ovación no era solo para él. Cada aplauso, cada mirada de reconocimiento, también estaba dirigida a Michael. Permanecía erguido, la mandíbula firme, los hombros relajándose finalmente mientras el peso de la humillación se disipaba gracias a la fuerza de la solidaridad. Sus ojos se encontraron con los de su hijo, y en ese instante compartieron algo más profundo que el diploma. Un vínculo reforzado por la justicia y el respeto mutuo. Los padres cercanos miraban con asombro y admiración, algunos con lágrimas contenidas. Habían presenciado algo que trascendía la rutina de una ceremonia escolar, una lección de humanidad, de coraje y de lealtad. Los estudiantes, por su parte, entendieron que la valentía no siempre se mide en medallas o títulos, sino en la capacidad de defender lo correcto incluso frente a la intimidación. Michael respiró lentamente, absorbiendo cada aplauso, cada mirada, cada gesto de respeto. Sintió cómo la energía del lugar se transformaba, de la tensión y el miedo iniciales a un sentimiento de triunfo colectivo. No solo había resistido la injusticia,
había sido protegido por la hermandad de quienes compartían sus valores, quienes entendían el sacrificio y la disciplina de toda una vida de servicio. El espectador, al presenciar la escena, experimenta primero triunfo. La justicia ha prevalecido. La dignidad ha sido restaurada. Y luego, inspiración. La historia se convierte en un ejemplo vivo de que el honor, la solidaridad y la lealtad pueden detener la humillación y transformar un momento de dolor en un acto de esperanza y enseñanza. La ceremonia continuó, pero ahora cada palabra, cada aplauso y cada mirada llevaba consigo un mensaje más profundo: que la fuerza del espíritu humano y la hermandad verdadera siempre tendrán un lugar, y que quienes defienden lo justo inspiran a todos los que los rodean. Michael, rodeado de sus defensores, levantó ligeramente la mano hacia James en un gesto silencioso. La ovación alcanzó su clímax. La injusticia había sido enfrentada y la humanidad había ganado. Aquella jornada, que comenzó con ira y dolor, terminaba con un triunfo que resonaría en cada corazón presente, recordando que la justicia siempre encuentra quien la defienda.